o en especie se refiere a través de bienes o servicios que están ya establecidas en la ley unilateralmente por el Estado. Estas pues son a cargo de las personas físicas. Las personas físicas pues tienen derechos y obligaciones, podrían ser como un comerciante, un ciudadano, etcétera. Y las personas morales pues es el conjunto de personas físicas. Esto podría ser como una empresa, una fundación, una organización, etcétera. Y bueno, estas personas físicas que vendrían siendo los sujetos pasivos se encargan de sufragar los gastos públicos del Estado cuando se encuentren en una situación jurídica o hecho que sea generador de una obligación tributaria que sea prevista por la ley. Y bueno, pues el concepto que anteriormente les comenté de la contribución, pues se fundamenta en la Constitución en los siguientes artículos. Estos pues ya los hemos visto anteriormente pues en varios capítulos, pero pues como quiera para recalcarlos. Bueno, pues en el artículo 31, fracción cuarta, nos habla que son obligaciones de los mexicanos el contribuir para los gastos públicos, así de la federación, del estado y municipio en el que se resida. Esto de manera equitativa y proporcional, según de acuerdo a cómo esté establecido en las leyes. También está el artículo 73, fracción séptima, que nos habla de la facultad que tiene el Congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Y bueno, pues también el artículo 74, fracción cuarta, que nos habla de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que serían el examinar, discutir y aprobar pues anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero pues las contribuciones que a su criterio pues deben decretarse para cubrir el presupuesto, y también se encarga de revisar la cuenta pública del año anterior. Y bueno, pues también el concepto de contribución que les mencionaba al principio también se fundamenta en el Código Fiscal de la Federación en los siguientes artículos. En el artículo 1, pues nos habla que las personas físicas y también las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes locales respectivas. También en este artículo nos habla que solo mediante ley se podrá destinar una contribución a un gasto público en específico. Y bueno, pues ya también en el artículo 2 nos habla sobre la clasificación de las contribuciones. Se clasifica en 4: en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Bueno, empecemos por la fracción 1, que nos habla sobre los impuestos, que estas son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y, y morales que se encuentren en una situación obligatoria tributaria que esté prevista por la ley. Bueno, este vendría siendo pues una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarse recursos económicos para pues los servicios públicos. Y este se divide pues en impuestos federales, estatales y municipales. Eh, Como vimos en el capítulo 11 que nos mencionaron algunos ejemplos nuestras compañeras. Ahorita les voy a mencionar algunos para que pues, les quede un poquito más claro. Por impuestos federales está el impuesto al valor agregado. Bueno, también los impuestos se dividen, pues, o sea, pueden ser impuestos directos o indirectos. En este caso, el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, es un impuesto indirecto porque pues hay un sujeto incedido, que es
que vendría siendo el consumidor, que es el que sufre de la contribución al pagar el impuesto del producto o servicio que compró. Y otro ejemplo de impuestos federales, pero en impuesto directo, vendría siendo el impuesto sobre la renta, que este es por producto del trabajo y este pues repercute directamente en el contribuyente. Y pues en este, entre más ganes, pues será más alto el impuesto. Y bueno, también está el ISA, que es el impuesto sobre automóviles nuevos. Y bueno, permíteme un tantito. Y bueno, ahora sí pasamos al impuesto, a los impuestos estatales, que estos están determinados en los estados a veces en diferente tasa. Un ejemplo de ello es el impuesto por la prestación del servicio de hospedaje, que bueno, pues pues como les comentaba, varía según el estado en el que te encuentres. Y este se cobra pues directamente en el momento que se paga pues el hospedaje. Y esto pues es para impulsar a la región turística del lugar. También otro ejemplo de impuesto estatal es el impuesto a la tenencia o uso de vehículos. Ya en Monterrey o en Nuevo León ya no se cobra. Sí, a eso iba. Bueno, según es el estado, también varía la tasa y en algunos, pues, por ejemplo, en Nuevo León que no se cobra, o sea, en algunos se paga y en otros no. Y bueno, pues también está el impuesto municipal, que vendría siendo un ejemplo del impuesto predial, que grava pues una propiedad o ya sea una casa, un local, y pues esta recaudación pues le corresponde recibirla al municipio. Y bueno, pues ya ahora sí vamos a pasar a la fracción segunda, que nos habla de las aportaciones de seguridad social. Estas son las contribuciones ya establecidas en ley que están a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de, de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma pues, especial por servicios de seguridad social que son proporcionados por el mismo Estado. Bueno, pues estas vendrán siendo las cuotas obrero-patronales, estas que son aportaciones que pues tienen la finalidad de que el Estado pues nos pueda proporcionar seguridad social. Eh, un ejemplo de ello es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pues bueno, esta es una institución de seguridad social en el que pues se debe pagar cuotas para obtener ya sea un seguro de enfermedad, maternidad, retiro, vejez, guardería, etcétera, prestaciones sociales. Y pues también está el de vivienda, que podría ser como Infonavit, que pues da un crédito para vivienda. Y bueno, pues ahora pasamos a la fracción tercera, que nos habla de las contribuciones de mejoras, que están a cargo de las personas, tanto físicas y morales, que se beneficien de manera directa por obras públicas. Estas pues son contribuciones hechas para que pues el Estado pueda cubrir los gastos de la realización de obras o servicios públicos. Y pues en esta sí se beneficia pues de alguna obra, ya sea, no sé, de carretera, de un parque público, alumbrado, pavimentación, pues se realizará, o sea, si se beneficia directamente, se va a realizar pues un cobro de esta contribución. Y bueno, pues ya ahora pasamos a la última fracción, a la fracción cuarta, que nos habla de los derechos, que esta es por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que pues nos preste el Estado en sus funciones de derecho público. Esta pues
tú contribuyes al pagar por un servicio que te brinda el Estado. Por ejemplo, en el trámite de un acta de nacimiento, de una licencia de conducir, también al registrar una marca, a la extracción de oro, a un certificado de uso del suelo, etcétera, etcétera. Y pues aquí también en este artículo nos habla que hay excepciones, que es cuando provengan de organismos descentralizados u órganos desconcentrados. En el último mencionado es cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren en la Ley Federal de Derechos. Y bueno, también nos dice que son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados, pero que presten servicios exclusivos del Estado. ¿Puedes continuar con la siguiente diapositiva, por favor? Allí en lo que va, fíjese, entramos, sí me escuchaba. Sí, sí. Valeria, ¿verdad? Vanessa, discúlpeme, Vanessa. No, es muy penoso a veces equivocarse, Vanessa, y le pido una disculpa por no, el maldito sistema en el que estamos. No hay nada como estar de manera presencial y poderla ver a la cara. Y le pido una disculpa por haberme equivocado. Oiga, Vanessa, aquí en este capítulo venimos a reforzar precisamente lo del capítulo anterior, que es el 11, donde Luigi Aneugi nos señalaba precisamente que hay dos tipos de ingresos del Estado. Y lo recalcamos y comentamos que efectivamente es cierto, solamente tiene dos maneras de tener ingresos el Estado. Son las contribuciones. La contribución en su sentido genérico, en su sentido amplio, que ya a partir de hoy, usted ya empezó a dividirlo, ¿verdad? Que dices, oye, la contribución es genérica, ¿verdad? Pero tiene 4 aspectos fundamentales y tenemos que estudiar esos 4 aspectos fundamentales. Pero, ¿qué es una contribución? Dice, una contribución es una obligación que está establecida en ley a cargo de personas físicas y morales. No te dice mexicanos, fíjate. No te señala, como lo dice el artículo 31, que es una obligación de los mexicanos. Aquí te dice toda persona física o moral que realice los hechos contenidos en las leyes, más sus reglamentos, estará obligado a pagar en la forma y términos que la propia ley lo determine. Esa es una contribución. Pero, ¿cómo se divide esa contribución? Y usted señala 4 aspectos. Señala impuestos, señala aportaciones a la seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Ahora sí, ya entramos en ese parteaguas donde ya debemos de señalar que no toda la captación de dinero, porque a veces cometemos ese error de decir, el Estado obtiene el dinero a través de los impuestos. Eso es totalmente falso en el sentido genérico. Sí es cierto que los ingresos, los impuestos es la principal fuente de ingresos del Estado, pero tiene 2 fuentes de ingresos, solamente 2. Una, son los impuestos y, como lo dice Luigi Aneugi, los ingresos no derivados de los impuestos, que son los productos que nosotros llamamos derechos. Por lo tanto, ya podríamos establecer que, de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, solamente la fracción primera y la fracción cuarta son lo que contribuye un verdadero ingreso para el Estado, es decir, los impuestos y los derechos. Sin embargo, el autor te explica o te da la definición de cada uno de ellos, te dice, bueno, pues el impuesto es aquel que es distinto a la fracción 2, 3 y 4. Y luego cuando te explica la 2, te dice, pues es distinto a la fracción 1, 3 y 4. Y cuando te explica la 3, te dice, es que es distinto a la 1, 2 y 4. Y cuando te explica la 4, te dice, es que es distinto a la 1, 2 y 3. Pues sí, pero ¿qué es cada uno de ellos? El impuesto es aquella obligación preestablecida
en la ley a cargo de todas las personas físicas y morales que generen los hechos o situaciones que están previstas precisamente por la Cámara de Diputados como generadoras de una obligación fiscal. Y usted lo señala, el impuesto, su determinación jurídica, la existencia jurídica del impuesto es el artículo 31 en la fracción cuarta, donde te establece la obligación de contribuir así para la Federación, para el Estado, la Ciudad de México y el municipio, donde residas de una manera proporcional y equitativa según lo disponga la ley respectiva. Así lo reza el artículo 34 en su fracción cuarta. Lo relaciona posteriormente usted con la obligación que tiene el Congreso para imponer aquellas contribuciones que sean necesarias a cubrir el presupuesto en base a la fracción séptima del artículo 73. Y luego usted dice, la Cámara de Diputados de manera exclusiva va a examinar, a discutir y en su caso modificar el proyecto de egresos que envíe el presidente. Pero una vez ya aprobado ese presupuesto de egresos, va a dictaminar o a determinar cuáles son aquellas contribuciones que han de establecerse para cubrir dicho presupuesto. Y ahí entramos ya que es nulo el tributo sin ley. Es decir, si no hay una ley que te obligue, y sencillamente no hay obligación de pagar. Y luego usted nos señala de manera ya de ejemplo tipos de impuestos federales, tipo de impuesto estatal y tipo de impuestos municipales. Señala por allí el IVA y señala usted también por allí el impuesto sobre la renta, señala también por allí el ISAM, que es el impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos, en una forma muy correcta, usted lo señala, de impuestos de orden estatal, señaló, si más no recuerdo por ahí, el 5% que se cobra sobre hospedaje, inclusive se cobra también en camas de hospital, se cobra en hoteles y moteles, que es un 5%. Algunos hoteles, por ser de 5 estrellas, tienen que separar el impuesto y facturarlo al momento que el turista o el cliente lo solicite, y en algunos servicios de carácter express el precio va incluido o el impuesto va incluido en el precio de la habitación o del cuarto. Señala por ahí de los impuestos municipales, el catastro es la principal fuente de ingresos precisamente para los municipios, y efectivamente el ejemplo que usted da, que es un impuesto que se cobra sobre la adquisición de bienes inmuebles que tiene una persona. Es decir, es la posesión y la propiedad del bien inmueble donde se constituye el impuesto predial, ¿verdad? Es un impuesto que se cobra. Quise recalcarlo porque ayer, igual que usted, pocas veces uno se ve en el sentido de que vas más allá de lo que encierra el libro, y usted se fue un poquito más para allá, y eso es bueno. Cuando nos señala usted la fracción segunda, que son las contribuciones a la seguridad social, estas no constituyen, fíjense, estas no constituyen, cuidado para todos, no constituyen un ingreso para el Estado. El pago que se hace a la seguridad social es un pago que se realiza a un organismo que sustituye al Estado en el cumplimiento de la obligación. Las aportaciones a la seguridad social, su fundamento jurídico no es el artículo 31, tampoco es el artículo 7.3 en la fracción séptima, menos el 7.4 en la fracción cuarta. La ley del Seguro Social, la ley del Infonavit o la ley del ISSSTE o la ley del INFAN, que es la ley del Instituto Mexicano de la Seguridad de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se regula a través del Congreso, es decir, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, mediante un proceso de formación y creación en base a lo que establece el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución. Por lo tanto, no es un ingreso, pero se le considera contribución solamente para que se pueda aplicar a favor de estos organismos el procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal, para que ellos puedan exigir el cobro a aquella persona que ha incumplido con el mismo de una manera ejecutiva, es decir, de una manera o de un procedimiento administrativo de ejecución directa. Lo vamos a ver mucho más adelante, o sea, todavía falta
algunos 6, 7 capítulos para ver ese aspecto, pero ustedes ya empiecen a manejar ese concepto. El fundamento jurídico para las aportaciones a la seguridad social es el artículo 123, apartado A de la Constitución, en su fracción 12ª, 14ª y 29ª, es decir, 12, 14 y 29. Y es un organismo que fue creado cuando era presidente de la República Manuel Ávila Camacho el día 4 de abril de 1943. Es cuando se crea por primera vez en México el Instituto de la Seguridad Social. Y lo dice también de una manera muy acertada la compañera, es un organismo que es tendiente, ella da ella nos dice que puedes tener pensión de vejez, de incapacidades, asistencia médica. La definición es que es un organismo público descentralizado cuya finalidad es garantizar el derecho humano a la salud, y lo afirma la compañera también muy acertadamente, que te dice es una aportación o una cuota obrero patronal. Es cierto, es una cuota que paga el trabajador y que paga el patrón. El trabajador la paga siempre y cuando perciba más del salario mínimo, equivale al 3.3% en el renglón de enfermedad y maternidad, que también lo señaló la compañera, y el patrón paga el 8.33 en el renglón también de enfermedad y maternidad, más un 1% en el concepto de guarderías infantiles y hasta el 24.6% en riesgo de trabajo. Depende el grado de siniestralidad. En la fracción tercera nos señala la compañera que es una contribución que está a cargo de personas físicas y morales que se benefician con una obra que realiza el Estado. Por lo tanto, tampoco constituye un ingreso para el Estado. Es el saneamiento del gasto que el Estado tuvo que realizar para poder realizar esa obra que ese particular se benefició y que ese particular tiene que pagar el costo de la erogación del Estado. Por lo tanto, no es un ingreso, es una recuperación a un gasto efectuado. Y los derechos, pues son aquellos que cobran cualquiera de las dependencias públicas centralizadas o desconcentradas del Estado cuando te otorga un servicio en forma particular o individual a una persona física o moral, o cuando una persona física o moral realiza la explotación, ¿verdad?, o el uso o aprovechamiento de bienes que sean del dominio público o de la nación, o de aquellos recursos naturales no renovables comprendidos en el párrafo 4 y 5 del artículo 27 de nuestra Constitución, que tiene su fundamento jurídico en el artículo 73 en la fracción 29ª en su segunda parte. Entonces, todos esos aspectos que usted señala, compañera, y que se van más allá, me recordó, le iba a comentar ahorita a un compañero que ayer me dio clases en la noche, se llama Sebastián, el muchacho, y también igual que usted, o sea, es la segunda vez, fue Sebastián el primero y ahora usted es la segunda persona que va más allá de lo que encierra el libro, y permítame felicitarla porque así es como debemos de estudiar, es decir, ver lo que estamos analizando, ir más allá, y sobre todo lo certero que usted ha sido, pues es digno de admirar. La felicito, compañera. Por eso quise interrumpirla antes de que continuara y exhortarla a que siga igual. O sea, no se conforme con lo que leamos, vamos más allá, investiguemos si es cierto lo que el autor del libro le dice, o si es cierto lo que el maestro o la persona que está exponiendo también les dice. La idea o el hecho de creer lo que leemos, o el hecho de creer lo que nos dicen sin investigar o indagar que realmente sea cierto, se llama autoritarismo, y eso es malo, es negativo. El autoritarismo nos llega a un conformismo, nos llega a una limitación y no a un concepto ampliado. Y usted amplió el concepto y eso es una señal de triunfo, de éxito. Sígale así. Le exhorto a que siga así, no solamente en fiscal, sino en todas las materias. Siempre vaya un poquito más adelante, y esa investigación que usted hizo cuando me señala, por ejemplo, palabras como cuotas
obrero-patronales que no las hemos visto en clase. Me señala usted derechos de salud, derechos de guarderías, la enfermedad y la maternidad que tampoco lo hemos visto en clase, pues es digno de admirar. Y la admiro y qué bueno que así siga, compañera. Vamos a Muchísimas gracias. No, en serio, y usted sabe que no le estoy mintiendo, ¿va? Esas cosas no vienen todavía en ese capítulo. Sí vienen en el libro, pero vienen mucho más adelante, o sea, todavía como dicen ustedes, le cuelga mucho para llegar hasta allá, ¿va? Pero qué bueno, y me da gusto, o sea, a mí me gusta festejar cuando a ustedes les va bien, ¿verdad? A veces me hacen enojar y me reencabrito y lo que ustedes quieran, cuando veo que no se motivan, digo, y es un grupo de casi 70 personas que debemos de estar pues más activos porque hay más opiniones, hay más crítica, hay más preguntas. Cuando los grupos son pequeños, para mí es menos la participación. Muchos maestros reniegan de grupos así numerosos como ustedes, pero yo, por ejemplo, el semestre pasado tuve grupos de 90 y yo era feliz con esos grupos de 90 porque parece que no, pero te entretienes más porque casi todos preguntan y hay capítulos que se prestan para preguntar inclusive hasta situaciones de orden familiar o personal que a veces ustedes lo ventilan a través de la línea, ¿verdad? Que no hay ningún problema por decirlo y eso nos hace que todos aprendamos precisamente de lo que podamos solucionar a través de un consejo o a través de un comentario. Bueno, muy bien, compañera. Vamos a continuarle. Sí, muchas gracias, maestro. No, ya me hizo el día. Gracias a usted. Gracias a Usted usted. también, con Me su hizo comentario también empezar me hizo el bien día. mi día. Me hizo empezar bien mi día y eso yo se lo agradezco. No, gracias a usted, maestro. Bueno, a continuación les hablaré sobre las características de las contribuciones. Bueno, en el libro nos habla que es una prestación. Esto es porque pues, el contribuyente tiene la obligación de desprenderse de su riqueza para brindarla al Estado para el gasto público. Y otra característica es que esta debe de ser en dinero, debe de ser cubierta en dinero, o sea, en moneda o pesos, o en especie, como les comentaba hace ratito, a través de servicios o bienes. Esto según lo disponga la ley fiscal respectiva. Bueno, generalmente todas las contribuciones se pagan en dinero, pero hay algunas excepciones cuando pues lo establezca así la ley. Mm, bueno, un ejemplo para pago en especie para que lo puedan comprender mejor estaba investigando y es que el SAT permite a los artistas mexicanos el cumplir con el pago de las obligaciones fiscales a través de la presentación de obras de artes de su propia producción. Eh, o sea, es decir, que en lugar de que paguen en dinero, pagan en especie con sus obras de artes. Y pues esto también sirve pues para que contribuyan con el acervo cultural de la nación. Y bueno, otra característica de los contribuyentes, de las contribuciones es que pues son a cargo de las personas físicas, morales, como los comentaba anteriormente. Pues las físicas vendrían siendo los comerciantes, ciudadanos que tienen pues derechos y obligaciones, y las morales pues el conjunto de personas físicas que vendrían siendo empresas, fundaciones, organizaciones. Y bueno, estas son los sujetos pasivos que deben de pagar la contribución. Y bueno, también se debe, bueno, para que estos sujetos pasivos realicen la contribución, pues deben de realizar la situación jurídica, o sea, un, un hecho que sea generador de obligación tributaria que esté para que pues ahora sí se les cobre la contribución. Y pues este hecho o supuesto pues deben de estar establecidos en la ley. Y pues como les mencionaba al principio, pues estos deben de estar expedidas por el Congreso de la Unión. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno,
Otra característica es que deben de ser generales y obligatorias. Con generales, pues se refiere a que deben de ser aplicados a toda persona que esté entre los supuestos establecidos en la ley, que sean pues generadores de esta obligación tributaria. Y pues con obligatorias se refiere que, pues, bueno, están establecidos en la ley y pues deben de exigirse tal como está y pues deben de pagarse. Y bueno, pues también nos menciona que la contribución encuentra su fundamento jurídico en el poder fiscal y bueno, que también deben de ser justas. Es decir, bueno, en el libro nos mencionaba que la contribución debe de impactar lo más cercano a la capacidad contributiva del sujeto. O sea, no pueden como que cobrar más de lo que gana pues el sujeto, ya que pues no, o sea, no conviene. Y bueno, por último, pues otra característica es que pues como él lo mencionaba, la finalidad de una contribución pues es el proporcionarle recursos económicos al Estado para que así pueda sufragar los gastos públicos. Buenos días. ¿Me pueden indicar si me escucho bien, por favor? Sí, ¿se escucha bien? Compañera, Gracias. Bueno, seguimos con los elementos de las contribuciones, que al momento de que se establece una contribución, las leyes fiscales deben cumplir con ciertos requisitos que son los que les voy a mencionar a continuación. ¿Me puedes pasar diapositiva, por favor? Bueno, como primer elemento tenemos a los sujetos, que se debe tener claro quiénes son los sujetos pasivos, que vendrían siendo los contribuyentes, que pues estos, como ya lo mencionaron, son las personas físicas o las personas morales que están obligados al pago de la contribución que se le asigna. Tenemos el objeto, que bueno, este es el hecho por el cual se genera una obligación contributiva, que pues es la obligación que tenemos los particulares para aportar al gasto público. Los objetos pueden presentarse como muebles o inmuebles, y bueno, cuando hablamos de un mueble, tenemos que puede ser un carro, ya que pues este tiene una fácil, ¿cómo se dice? Se puede desplazar fácilmente. Y pues como un inmueble tendríamos como ejemplo una casa, ya que pues al contrario del mueble, esta no puede ser desplazada de un lugar a otro, sino que está en un lugar fijo. Y bueno, los objetos también pueden presentarse como en documentos, en actos que realizan las personas o en el momento en el que producimos o consumimos algún producto. Bueno, estos, pues como ya lo mencioné, son los objetos que nos obligan a pagar las contribuciones, ya que, por ejemplo, si tenemos una casa o un carro, se debe pagar un impuesto por estos, que pues vendrían siendo los muebles y los inmuebles. Y también cuando compramos algún producto, también estamos proporcionándole una contribución al Estado. ¿Puedes dar la siguiente diapositiva? Gracias. Bueno, otro elemento de la contribución es la unidad fiscal, que bueno, esta está constituida por delimitaciones que pues, pueden ser en medida, en número, en peso, o cuando la ley establezca la cantidad que debe de pagarse sobre un bien. Bueno, como ejemplos de unidades tenemos lo que es el metro, el kilo, el litro, alguna determinada cantidad de algún ingreso y pues el peso en moneda nacional. ¿Puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, pasando con la cuota de la contribución, que es otro elemento de las contribuciones, pues esta es la cantidad de dinero que se percibe por unidad fiscal. Como ya vimos en el concepto pasado de la unidad fiscal, se dieron varios ejemplos sobre lo que se considera una unidad fiscal y bueno, tomando en este caso, por ejemplo, un litro de leche, la cuota de la contribución vendría siendo la cantidad que se paga por este litro de leche. Y bueno, las cuotas de las contribuciones pueden ser en cuotas de derrama o contingencia, que para poder establecer estas cuotas se debe determinar la cantidad que se quiere obtener como rendimiento de la contribución.
la cantidad que se quiere ganar por unidad fiscal y se debe tener en cuenta la base que se le proporciona a un producto, que como base, si no estoy mal, se entiende por el precio que se establece en el mercado. Pues y ya dependiendo de los distribuidores, se le proporciona al producto el precio que corresponde. Y bueno, también los tenemos como cuotas fijas, que se presenta cuando la ley señala la cantidad exacta que debe pagarse por unidad fiscal. Por ejemplo, cuando en la ley establece que se tendrá que pagar 50 centavos por kilo de tortillas o, no sé, 20 pesos por litro de leche. O sea, es una cuota que ya está establecida en la ley y pues que solo esta podrá cambiarla. Seguimos con la cuota proporcional, que bueno, esta se presenta cuando se señala una cuota en porcentaje, a diferencia de la cuota fija. Esta cuota proporcional es en porcentaje. Independientemente cuál sea el importe de la base, pues se le aplica un porcentaje aparte del de la base. Por ejemplo, cuando se aplica pues, un 15% sobre el valor de la base de algún producto, pues es un importe extra. 16 Bueno, el IVA. sí. Entonces, ¿este vendría siendo el IVA, maestro? Así es. Ok, Así gracias. es. Usted está correcta. Habla de una base, si independientemente de la base, usted aplica un 15%. Hay algunos libros por ahí que señalan el 10, otros señalan el 15, pero son libros que ya están viejos y que hace el 16. Lo que lo tengan, Ok, táchenlo, ¿verdad? O sea, a veces no es error de ustedes, sino es lo que viene ahí en el libro, ¿verdad? Pero es el... muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos con la cuota progresiva, que en esta existe cuando un porcentaje se le proporciona a algún producto y el producto aumenta a medida que también aumenta el importe que se establece en la base, pues que sería el importe que, pues como ya lo mencioné, que ya está establecido. En este caso nos dice que si un producto le aumenta un 16%, el importe de la base también sube. O sea, si la base era, no sé, de 20 pesos y se le aplica el importe de 15 pesos, pues el precio de la base tiene que subir de igual No, manera. permítame nada más ahí hacer una mención. Ujú. Tenemos tres tipos de determinación y usted lo acaba de señalar. Fíjese, tenemos una determinación fija, esa no presenta ningún problema y nada complicado porque usted habla de 10 centavos por kilo, 20 centavos por litro, 10 centavos por metro, ¿verdad? Pues no hay problema, son 10 metros, pues multiplícale por el factor de los 20 centavos o de los 10 centavos que te van a cobrar. Es una cuota fija, o sea, ahí multiplicas por el factor y sacas el total de pagar, ¿verdad? Dice, no hay problema. Cuando habla usted de una base proporcional o hablas de una tasa, porque ahorita usted la va a señalar un poquitito, es el punto que sigue, ¿verdad? Fíjese, tasa y proporcional es exactamente lo mismo, compañera. Es el tanto por ciento y se resume en el IVA. Tasa es igual a IVA, proporcional es igual a IVA. Cuando usted habla de un impuesto progresivo, por eso quise hacerle la aclaración, ¿verdad? Un impuesto progresivo es igual al impuesto sobre la renta. Fíjese, aquí no es que se te agregue un 15% o una situación. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, es un impuesto gradual, que entre menos percibas, menos pagas. Ahí es donde entra la regla, el que menos tiene, menos paga, el que más tiene, paga más, y el que super gana, pues paga mucho más, ¿verdad? Es un impuesto caro, indiscutiblemente, es la principal fuente de ingresos del Estado, hablando en forma genérica de la federación, porque es un impuesto federal, pero es la principal fuente. Equivale, fíjese, como cantidad mínima el 30% y como cantidad máxima el 35%. Ese 35% se cobra si usted percibe 3 o más millones de pesos.
sea 3 o más. Si usted recibe 2.999.999.99, usted va a pagar el 34%. Con un centavo más que ingrese a su patrimonio y que usted lo declare, le aumenta la tasa al 35%. Que es un mundo de dinero, pero un mundo total de dinero. Ese es el impuesto proporcional, ¿verdad? El IVA y el impuesto progresivo es el impuesto sobre la renta. Y cuando usted habla de una tarifa, habla de un derecho, es una cuota, ¿verdad?, que se cobra por tarifa por la prestación de algún producto, por la prestación de algún servicio, por la utilización de una autopista, por la expedición de una cédula, por la expedición de un acta de nacimiento, por la expedición de un pasaporte, por el permiso de autorización de un nombre comercial. Lo que uno paga es un derecho, es una cuota que ya está establecida, que equivale a la cantidad que ellos establezcan, ¿verdad? 3,000 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 40 pesos, ¿verdad?, lo que sea, pero esa es una cuota ya establecida. Son los únicos 3 factores que existen para determinar el monto de una contribución, que es la cuota, la base, la tasa o tarifa de la obligación. ¿Estamos? Sí, mucho más claro, maestro. Muchas gracias por la aclaración. Adelante. Bueno, voy a decir a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, seguimos con la base de las contribuciones, que, pues como ya lo mencioné, esta es representada por la cantidad que la ley considera aplicar sobre el monto de la contribución, pues de la que se hace cargo el contribuyente, que vendría siendo, pues, como el valor total de las contribuciones. Y esta base puede ser sobre el valor total de actividades que realizan los contribuyentes, o sobre el monto de los ingresos que percibe el contribuyente, al cual pues, se le aplica la cuota o tarifa que corresponde. Puedes seguir, por favor. Seguimos con la tasa de la contribución, que esta está representada por un por ciento que se le aplica a la base de la contribución, como ya lo mencionó el maestro, vendría siendo lo que es el IVA, y pues esto nos dice que al monto de una contribución se le puede agregar un por ciento extra sobre su valor. Siguiendo con la tarifa de la contribución, las tarifas son listas de unidades y de cuotas que se establecen para un determinado objeto o para un número de objetos o ingresos que pertenecen a una misma categoría. O sea, que es una tabla de precios de un mismo producto. Y pues estos vendrían siendo las tarifas que se le imponen a un bien o servicio. Esta tarifa, maestro, no sé si me podría ayudar porque no entendí muy bien sobre qué es una tabla de precios de un mismo producto. O sea, es cuando a un producto se le tiene como base diferentes precios o no sé. No, fíjese, lea el concepto para que lo entienda, despacito, fíjese, para que lo entienda. Usted misma la va a entender. Lea el punto, por favor. Está constituida por las listas de unidades y de cuotas correspondientes para un determinado objeto contributivo, o sea, para un número de objetos o de ingresos que pertenecen a la misma categoría. Es un pago de derechos, indiscutiblemente. O sea, no es un impuesto, es una cuota, fíjese. Cuando son cuotas, que son tarifas, no son impuestos, son derechos. Viene a constituir la fracción cuarta del artículo 2 del Código Fiscal. ¿Qué podría ser? Un pasaporte. Si usted dice, yo quiero un pasaporte por 3 años, todos los pasaportes de 3 años tienen una cuota. Los de 5 años tienen una cuota y los de 10 años tienen otra cuota. Y yo no sé por qué les ponen diferentes cuotas si es el mismo papel, son las mismas firmas y es la misma fotografía, ¿verdad? Pero pues es negocio para ellos. Pero así lo determina. Es una lista que ya está preestablecida por un producto o un bien que usted va a utilizar y que es del dominio público
o un servicio que te presta en forma directa, ya sea el Estado o un organismo desconcentrado. En este caso sería la Secretaría de Relaciones Exteriores como órgano desconcentrado, precisamente la que te da el servicio de los pasaportes. Ok. Y por ejemplo, maestro, estos precios que ya están establecidos, ¿se pueden cambiar? Sí, sí, son determinados, o sea, se pueden variar indiscutiblemente. Para que lo puedas variar, necesitas la anuencia de la Cámara de Diputados. Ok. ¿Por qué crees que Eh, cuando yo escucho algún legislador que anda en campaña y que dice, no, yo voy a hacer que estos precios bajen? Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no lo hiciste cuando tenías el poder de hacerlo? O sea, el que tiene el poder de variar los precios, el que tiene el poder de variar las cuotas, el que tiene el poder de variar las contribuciones, pues es el legislador, es el cuate que anda en campaña prometiendo lo que no hizo cuando estaba en el Congreso. Pues entonces, ¿quién lo entiende? Digo. sí. Ok, bueno, muchas gracias, maestro, por la aclaración. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con la causa o fundamento de las contribuciones, este es el motivo por el que se establecen las contribuciones, que pues para proporcionarle al Estado los recursos económicos que necesitan para cubrir los gastos públicos. Y estas contribuciones están basadas en las leyes, ya que si la ley no establece una contribución, pues no tiene por qué cumplirse. Y existen ciertas situaciones en las cuales debemos de proporcionarle contribuciones al Estado. Pueden ser por alguna actividad que realizamos. Y cuando en la ley está establecido que debemos aportar una contribución, pues estas contribuciones deben de ser obligatorias. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, seguimos con las fuentes de las contribuciones, que pues estas están constituidas por los bienes, riqueza o consumo por parte de los particulares, de donde se obtiene la cantidad necesaria para pagar las contribuciones. Bueno, estas fuentes pueden ser de renta, de capital y de consumo. Cuando son de renta, estas están constituidas por los ingresos que provengan del patrimonio personal o de actividades propias de los contribuyentes, o incluso puede ser la combinación de ambos, que podría ser del patrimonio personal y actividades propias a la vez. Y bueno, esta renta se divide en varias clases, que son cuando es de determinación, de origen y por quién la percibe. Cuando hablamos de determinación, ¿puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, cuando hablamos de determinación, la renta puede ser renta bruta, que este sería el total de los ingresos que se generan, la renta neta, que es la que se deduce en gastos, que pues estos gastos son los que se requieren para la producción de la renta. La renta legal, que es la que se obtiene de separar los ingresos totales de los gastos autorizados por la ley, de los gastos que la ley te dice que, em, ¿cómo se dice? Que te establece que puedes como quedarte, porque cuando una persona tiene ingresos a su patrimonio, no puede quedarse con todos los ingresos, sino que tiene que hacer deducciones y ya respecto a esas deducciones queda lo que es el monto total de su ingreso. Como también tenemos como clase de renta las de origen, que en estas se establece la renta fundada y la renta no fundada, que la renta fundada tenemos que es la que se origina del capital de una persona y la renta no fundada se origina del trabajo. También tenemos por quién las percibe, que está la renta nacional y la renta privada. En la renta nacional la percibe el Estado. Esta vendría siendo la cantidad de dinero que los contribuyentes le otorgan al Estado mediante el pago de bienes y servicios. Y la renta privada es la que reciben los particulares,
Esta, si corríjame si estoy mal, maestro, tengo entendido que sería como un seguro de vida, el cual se obtiene de los ingresos mensuales. Bueno, eso fue lo que encontré al investigar, pero no estoy No, segura. Sí. no. La renta nacional pertenece al Estado y la renta privada pertenece a los particulares, es decir, es el patrimonio o la riqueza nueva que ingresa al patrimonio de usted. Es su ganancia. Es lo que usted determina un poquito más atrás como renta neta. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, seguimos con el capital, que bueno, en este se distingue lo que es la riqueza, el patrimonio, el capital y los productos. Como riqueza tenemos que es la suma de todos los bienes económicos que están disponibles en un lugar y en un momento determinado. El patrimonio vendría siendo la riqueza que le pertenece a cada persona. El, cap- el capital se considera parte de la riqueza o del patrimonio que en un momento dado es empleado para la producción de bienes futuros. Puede tratarse de cosas o servicios personales. Y bueno, los productos son los bienes o servicios para los cuales pues, una empresa ha sido establecida. Son los productos que después se sacan al mercado para el consumo de las personas. Puedes ir a la otra diapositiva, por favor. Bueno, existen varias clases de capital, tomando en cuenta su destino y a quién pertenece. Tomando en cuenta su destino, tenemos el capital circulante, capital fijo y el capital improductivo. Cuando hablamos de capital circulante, bueno, este es el dinero destinado a la producción y manufactura y compra de los productos que serán vendidos para poder obtener alguna ganancia por medio de estos productos. El capital físico es el que está destinado a producir ganancias en un periodo mayor a un año. Estos podrían verse como alguna inversión para futuro poder producir una ganancia. Y el capital improductivo está constituido por el valor monetario que se acumula, pero que no es empleado para producir algún bien o servicio. Y tenemos a los que están tomando en cuenta a quién pertenece. Tenemos al capital individual y el capital nacional, que bueno, el capital individual es el capital que le corresponde a una persona y el capital nacional, pues son los bienes que tiene un país, que son utilizados para la producción de algún producto o servicio para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, por último tenemos a los de consumo, que el consumo es el acto o proceso pues, de consumir algún producto para la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Y estas necesidades son las que conocemos como bienes o servicios. Y bueno, estos bienes y servicios pueden ser de consumo y de producción. Cuando tenemos que son de consumo, estos satisfacen directamente las necesidades de los consumidores y son los productos que se encuentran ya listos para ser adquiridos por la sociedad. Y los de producción, tenemos que son los bienes utilizados en la etapa de producción para proporcionar los bienes de consumo. Que un ejemplo de esto podría ser las telas, ya que estas se utilizan para crear ropa, que pues la ropa vendría siendo lo que es un bien de consumo que adquiere la sociedad. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, ahora después de que mi compañera les explicó los elementos, ahora yo les explicaré los accesorios de las contribuciones. Bueno, estos se encuentran en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, los accesorios de las contribuciones, pues estos se originan por el incumplimiento de pago en tiempo y forma de la contribución. Y pues esto genera sanciones como recargos, multas, gastos de ejecución e indemnización. Por multas, bueno, ahorita se los voy a explicar. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva?
Bueno, primero les voy a explicar lo que son las sanciones, que estas vendrían siendo la consecuencia inmediata de la violación de la norma jurídica. O sea, si no pagas o no cumples con la contribución, entonces pues se te dará una pena o castigo y que la autoridad va a imponer. Y estas sanciones pueden ser pecuniarias, es decir, económicas, las cuales afectan al patrimonio del contribuyente, o también puede ser penas privativas de la libertad, o sea, te pueden meter a la cárcel. Y bueno, en las penas pecuniarias, estas sí vendrían siendo las multas, que bueno, las multas pues es una cantidad de dinero que debe de ser pagada por el infractor, pero esto en forma adicional, o sea, se realiza pues el pago de la contribución más el recargo y aparte se paga la multa. Y bueno, pues también en penas pecuniarias entran los recargos, los gastos de ejecución, la indemnización del 20% por el impago de cheques y la confiscación de bienes. Y bueno, pues ahora los recargos son las cantidades que se pagan al fisco federal, esto en concepto de indemnización por no pagar las contribuciones en tiempo y forma. O sea, los recargos hacen más gravoso, más costoso el pago de la contribución. Y pues bueno, en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, pues nos habla que por la falta de pago oportuno de créditos fiscales a su favor conforme una tasa que será el 50% mayor a la tasa que fija anualmente el Congreso de la Unión. O sea, la tasa va a ser de un 50% mayor a, a la tasa que está fijada. Y bueno, los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día que se debió haber realizado el pago. Y pues se va a contar hasta que pues ya se pague la contribución. Pero también el artículo 21 nos menciona que el cálculo de los recargos no puede exceder a un plazo de 10 años. Esto lo hacen para la seguridad jurídica del contribuyente, como que para protegerlo, porque, por ejemplo, imagínense que se hace un recargo hasta por 10 años, pues el pago sería hasta, o sea, impagable. Y es por eso que tienen el plazo de 10 años. Y bueno, ahora le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, los gastos de ejecución, que estas son las erogaciones, o sea, los gastos, erogaciones ordinarias y extraordinarias que realizan las autoridades fiscales con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Pues hay que recordar que pues, el Estado tiene la facultad activa, que se refiere que pueda hacer efectiva las contribuciones por medio de la fuerza. Esto para obtener el pago de los créditos fiscales no pagados o que estén garantizados dentro de los plazos legales. Y pues bueno, con este procedimiento administrativo de ejecución, el Estado puede privar de sus bienes al contribuyente enajenándoselos o adjudicándoselos para pues así aplicar su importe al pago de la contribución que tiene pendiente. O sea, por ejemplo, en la práctica de un embargo, pues este tiene un costo y este costo se le va a cargar al contribuyente incumplido, o sea, que no realizó el pago. Y pues esto es lo que constituye los gastos de ejecución, o sea, los que realiza el Estado por un procedimiento administrativo. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva? Ujú. Y bueno, ahora pasamos a la indemnización del 20% por el impago de cheques. La indemnización, pues esta es una compensación económica que tiene por
objeto el reparar los daños y prejuicios, estos al no pagarle a la hacienda pública y pues que son causados por el contribuyente por el incumplimiento. Y bueno, en este nos menciona en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, exactamente en el séptimo párrafo, que el cheque recibido por las autoridades fiscales que se ha presentado en tiempo, pero que no se ha pagado, este va a dar lugar a un cobro de un 20% del valor de este. Y bueno, este se va a exigir independientemente de los recargos y de las sanciones que pues ya tenga. Y bueno, también nos mencionan que la autoridad va a requerir al librador del cheque, o sea, al contribuyente, para que dentro de un plazo de 3 días, pues efective el pago junto con la indemnización del 20%, o si no, acredite las pruebas documentales procedentes. Es decir, que pues diga el motivo por el cual no pudo realizar el pago y bueno, pues transcurrido ese plazo de 3 días, si no se obtiene el pago o se demuestre pues que no, el por qué no se pudo realizar, pues la autoridad fiscal pues va a cobrar el monto de cheque y con la indemnización mencionada, o sea, del 20%. Y bueno, también nos habla de la naturaleza de los accesorios de las contribuciones. Bueno, pues esta es la misma de la contribución con motivo de la cual se genera. Bueno, pues en el artículo 21, esto se fundamenta en el artículo 21, en el cual pues nos menciona que cuando haya pues un incumplimiento de pago en las contribuciones, ya sea en tiempo o forma, pues ahí pues va a surgir la naturaleza de los accesorios, que es cuando pues surgen las sanciones, recargos, gastos de ejecución e indemnización por el incumplimiento del pago del contribuyente. Y bueno, ya le puedes dar a la siguiente. Bueno, ya por último tenemos la actualización de las contribuciones y bueno, estas se considera el reconocimiento legal de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en nuestro país. Esto debido a la inflación. El dinero pierde su poder adquisitivo y por lo tanto las unidades monetarias correspondientes ya no representan la cantidad de bienes y servicios que se podían comprar tiempo atrás. Por ejemplo, si antes comprábamos 3 pares de zapatos, no sé, con 1,000 pesos, después de la devaluación de la moneda, se podrán comprar 2 pares de zapatos con la misma cantidad de dinero. Y esto es debido a que la moneda se devalúa y por esta razón es necesario actualizar su valor. En el Código Fiscal de la Federación se establece en el artículo 17A el procedimiento y los requisitos de la actualización de las contribuciones. Y en este artículo pues nos dice que el monto de las contribuciones que se actualizan por el transcurso del tiempo y con motivos de los cambios de precio del país, pues esto causa de la depreciación del dinero y para la actualización se aplica un factor para determinar la cantidad que deberá actualizarse. Bueno, tengo entendido que este factor se establece dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo en el que se está haciendo la actualización entre el índice que corresponde al mes anterior al más antiguo del mismo periodo. Puede haber casos en los que el índice nacional de precios no publique las actualizaciones y pues este factor se realizará aplicando el último índice mensual que fue publicado. Bueno, en el artículo 17 se procede a actualizar las contribuciones cuando los contribuyentes no la pagó en plazo o en fecha en que la ley establece. Bueno, se establece que la actualización procede desde el momento
en que debió hacerse el pago de la contribución hasta el momento en el que se efectúa. Y pues bueno, esto para asegurar que el valor de la contribución se debe tomar en cuenta todo el periodo por el cual se dejó de cumplir. Y pues un poco más resumido, para poder dejarlo más claro, el objetivo de la actualización de las contribuciones pues sería para recuperar el valor de la moneda que se devaluó debido a que en el país circula más dinero de lo que circulaba años pasados o meses pasados, y por eso es que se devalúa la moneda y pues debe haber una actualización en las contribuciones. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte de la exposición del capítulo 12. Muchas gracias. En esa segunda parte que ustedes señalan conceptos muy importantes como el concepto de la renta. La renta es el ingreso o la ganancia que una persona tiene en un momento determinado. Y ustedes señalan la renta bruta, la renta legal y la renta neta. Una renta bruta es el total de la percepción que se tiene, pero sin deducción. En el caso, por ejemplo, de la venta de un producto, usted vende un producto en 10 pesos y si usted piensa que los 10 pesos son suyos, pues ya estamos en un error. A esos 10 pesos hay que descontar, hay que deducir los gastos de operación, materia prima, oficinas, personal, equipo de reparto, gasolinas, todos aquellos gastos operativos. Eso se llama renta legal. Lo que quede es la renta neta y es sobre lo que se cobra el impuesto sobre la renta por la ganancia que se está por ahí obteniendo. Señalan también dos puntos muy importantes. Dicen, ¿cómo se paga una contribución? Se paga en numerario. Numerario es dinero. Pecuniaria es dinero. O sea, cuando dicen es una obligación pecuniaria, es dinero. Numerario es dinero. Y es peso. Es en moneda nacional. Si alguien quiere pagar en extranjero con moneda extranjera, lo puede hacer, pero se tomará el tipo de cambio del día anterior al cierre. Por decir, si hoy se quiere pagar con euros o con dólares una obligación fiscal, el fisco la acepta, pero el tipo de la moneda te lo van a tomar al tipo de cambio del día de ayer al cierre, no a lo que haya abierto el día de hoy, es al cierre del día anterior y se hace la conversión a pesos. Señala por ahí la compañera que cuando es en especie es cuando se paga en bienes o servicios. Especie significa bienes. Especie es todo aquello que sea susceptible a valorarse de manera económica, de manera pecuniaria. Puede ser un bien, puede ser un servicio, indiscutiblemente, ¿verdad? Y es la forma en la que se puede pagar también una contribución. Quiero nada más señalarles aquí que todos los impuestos, todas las aportaciones a la seguridad social, todas, permítame tantito. ¿Qué pasó, Choy? Ahí voy para allá. Permítame tantito, sí, por favor, compañeros.
Discúlpenme, muchachos, por favor. Si hablamos de forma distinta al numerario, son bienes que sean susceptibles a valorarse de manera pecuniaria. Todas las obligaciones contributivas de impuestos se pagan en dinero, todas. Solamente los derechos se pueden pactar su pago en especie. Es decir, la fracción cuarta del artículo 2 del Código Fiscal es la única que permite dicho pago que se pueda hacer en especie. El autor del libro más adelante señala un ejemplo de ello, que es el que pagan las compañías de radio y televisión por la explotación del espacio aéreo mexicano. Dice, no lo pagan al gobierno federal ese pago de derechos en dinero, sino lo pagan en tiempo aire, es decir, un porcentaje del tiempo aire diario de esas empresas le pertenece al gobierno federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como pago de esa concesión de utilización del espacio aéreo. Otro ejemplo puede ser la explotación minera, que se otorga un cierto porcentaje de los productos que se extraen como pago de los derechos por la extracción o explotación de aquellos recursos naturales no renovables contenidos en nuestra Constitución. Habla por ahí la compañera también de lo que son los conceptos de accesorios. Accesorio es todo aquello que implica una multa. Accesorio es todo aquello que se aplica al incumplimiento por parte del contribuyente. Los contribuyentes cautivos, que es donde se puede dar precisamente ese incumplimiento, no se da con el sujeto incidido o percutido, que es el que realmente paga la contribución, que es el consumidor, porque él paga el impuesto al momento de consumir y se acabó la obligación. Él no tiene una obligación de declarar o tener que estar informando de manera periódica nuestras obligaciones. Dicen, ¿cómo se paga una contribución? ¿Se paga instantánea o se paga periódicamente? Las pagan instantáneamente todos aquellos contribuyentes que no son cautivos, todos aquellos contribuyentes que están bajo el régimen de consumidor. Pero todos aquellos contribuyentes que no estamos bajo ese régimen, que estamos obligados a declarar, tenemos que hacerlo dentro de los 17 días del mes. Es decir, yo en marzo, dentro de los 17 días de marzo, tengo que hacer mi declaración del mes de febrero. Dentro de los 7 días del mes de abril, tengo que hacer mi declaración del mes de marzo. Dentro de los 17 días del mes de mayo, pues hago mi declaración del mes de abril. Siempre es así, es un poco atrás, un mes atrás. Si yo hiciera mi declaración el día 18 y pagara mis impuestos el día 18, yo tendría que pagar el recargo correspondiente del mes, aunque así me haya yo atrasado media hora o 5 minutos en el sistema. Si en el sistema me marca que ya es 18 de marzo, yo tendría que pagar el recargo correspondiente más el impuesto que resulte a favor de Hacienda para que el pago se entienda que es de buena fe. Si yo me tardo 2 o 3 o 4 meses en pagar, pues tengo que pagar los recargos correspondientes de esos 3, 4 o 5 meses o fracción que se hayan generado como obligación de pago. Dice la compañera por ahí que el máximo de recargos que se puede operar es de 10 años. Ese es el tope. Si una persona no paga, el tope van a ser siempre 10 años, que es la actualización, pues, de los créditos de orden fiscal, más la captación y el poder adquisitivo. Dentro de esos accesorios, además de los recargos, están las sanciones. Las sanciones es una multa que se cobra por ser infractor a una disposición de orden fiscal. Los gastos de ejecución, lo dice muy bien la compañera, son todas aquellas erogaciones que la autoridad realiza con el fin de ir a cobrar al domicilio del contribuyente y que en el caso de que llegara a embargar, todo aquello que se gaste en ese embargo o en ese secuestro de bienes constituye también un gasto, pues, de ejecución.
Entramos a la indemnización del cheque. Cuando un contribuyente le paga a la autoridad fiscal una obligación con un cheque y ese cheque es devuelto por el banco, la autoridad fiscal, en base al artículo 21 del Código Fiscal, va a requerir una indemnización que nunca será menor del 20% al contribuyente. Si yo pago una obligación de 500,000 pesos y el cheque rebota, pues me voy a ver obligado a pagar los 500 más el 20% restante, es decir, 100,000 pesos más, ¿verdad? Como pago de una indemnización por haber dado un cheque, como se dice vulgarmente, balín a una autoridad. Esa disposición está contenida en el artículo 21 del Código Fiscal, pero es una disposición general. Fíjense, toda aquella persona que emita o que expida o libere un cheque y se lo otorgue a una persona y esa persona acuda a la institución de crédito y la institución de crédito se rehúse al pago del documento por cualquiera de las causas que señale, la persona que tiene el documento en su paso, en su poder, está facultada para demandar a la persona que le otorgó el cheque por la vía ejecutiva mercantil y en base a lo establecido por el artículo 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, va a reclamar esa indemnización del 20%. Esa indemnización es general, no solamente es para la autoridad fiscal, sino es general. Cualquier persona que tenga en su poder un cheque rebotado puede exigir el cobro del cheque más un 20% en determinación con el artículo 193 del Código Fiscal de la Federación. Perdóneme, de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Si yo le pago a la autoridad fiscal con un cheque y el cheque no tiene fondos, se entiende que yo ya caí en mora. Por lo tanto, la autoridad me va a cobrar una sanción, un recargo, gastos de ejecución, más la indemnización del 20%. Eso es lo que lo hace gravosa la situación, que se me vienen en cadena todos los demás gastos que se manejan como accesorios, ¿verdad? Y es lo que va a englobalizar la cantidad que se va a tener que pagar. ¿Dudas que tengan respecto al capítulo? Ya puse por ahí las manos. Rosalba. Hola maestro, buenos días. Sí, le quería preguntar por aquí lo tengo. Ya, en las cuotas de contribución, viene un apartado donde habla de las cuotas de derrama. Y no sé si esto se refiere a lo que habíamos visto en clases pasadas, que usted nos mencionó que el sistema de derrama es el sistema de impuestos sobre la renta. O sea, entre más percibas, pues más va a aumentar el valor de lo que vas a pagar de impuesto, pero no sé si aquí también aplique esto. Sí, entre más ganas, más pagas. Ok, perfecto, muy bien. Nada más quería asegurar eso. Y una última duda que le quería preguntar, si me permite, era, bueno, donde vimos lo de la actualización, que se puede poner en el monto de las contribuciones, mencionaba algo de que el monto de la actualización determina en pagos provisionales o del ejercicio si es compensable, pero realmente no entendía a qué se refería con eso. Sí, nosotros cada mes declaramos, Rosalba, nuestras obligaciones fiscales. Cada mes lo tenemos que hacer. Pero todas las personas, me voy primero con las personas morales. Las personas morales y físicas tenemos la obligación de declarar dentro de los 17 días de cada mes. Pero las personas morales, al cierre del ejercicio, es decir, de enero a diciembre, tienen que hacer una declaración anual. En esa declaración anual hacen un cómputo de las 12 declaraciones anteriores y las presentas ante el fisco. Y ahí usted va a solicitar, si es que te resulta a favor, la devolución de impuestos o si te resulta en contra, usted los va a pagar. Se llama declaración anual. Las personas morales tienen la obligación de declarar anualmente a más tardar el día último del mes de marzo de cada año.
Y las personas físicas también tenemos dicha obligación, pero la tenemos hasta el mes de abril, hasta el 30 de abril también de cada año. A eso es a lo que se refiere, Rosalba. Ah, ok, muchas gracias. La verdad es que desconocía eso, pero ya mucho más claro, qué amable. Nora. Buenos días, profe. Quería preguntarle si los gastos de ejecución es el acto que toma la autoridad fiscal en un juicio contencioso administrativo. No, no. Me confundí toda. No, acuérdese, Nora, que en los juicios, en las contiendas o en los litigios no hay lugar a la condonación de cuotas, es decir, cada parte paga su gasto. Los gastos de ejecución es como lo explicó la compañera, son aquellas erogaciones que la autoridad va a gastar por irte a embargar, por irte a requerir, pero no por pelear, no por litigar. Ah, ok. Sí, sí, ya, perdón, es que me confundí con lo de las clases pasadas. El litigio es completamente gratuito, ¿verdad? Inclusive ya lo habíamos visto que Sí. no hay lugar a la condonación, o sea, que te condene. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, profe. De nada, Adriana. Tres dudas. La primera es, sí entendí lo de la cuota progresiva, que se puede entender como el ISR, un ejemplo, pero la que, bueno, es, pero la que no entendí fue la cuota regresiva. No sé si me pongo un ejemplo. Es cuando el contribuyente, es un efecto de retroacción, Adriana. Es un efecto de carácter económico, a veces de convencionalismo económico comercial. Es cuando el contribuyente, en vez de trasladar el IVA, lo absorbe. Y dice, yo no lo voy a cobrar, yo lo pago, yo me convierto en consumidor y voy a vender un producto más barato. Es para que logres un margen de competencia. O sea, el IVA es un impuesto que usted traslada y en vez de trasladarlo, lo avientas hacia atrás. Es decir, tú lo pagas al Estado y lo disminuyes del valor de tu producto. Ah, ok. Y, por ejemplo, lo de la tarifa de contribución que mencionaba de las listas, usted mencionaba lo de los pasaportes, ¿es la diferencia de precios entre, por ejemplo, pasaporte de 3 años, de 5 años, y de 6 años y eso? ¿Se refiere? Sí, Okay. son listas o padrones de servicios que te dan, que ya hay una tarifa establecida, ¿verdad? Para ello. Ok, y la última pregunta es de la indemnización. La verdad es que estuve batallando un poquito con esa parte de que mencionaba que si alguien, o sea, si alguien tiene ese cheque, lo puede, el que se rebotó, es que no lo entendí bien, profe. Te voy a decir tal y como, no lo quise explicar tal y como lo señala la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito. Dice la Ley de Títulos de Operaciones, cuando el librador libere un título a favor del tenedor, tomador o beneficiario y el librado se rehúse al pago, el tenedor, tomador o beneficiario podrá demandar una indemnización que nunca podrá ser menor del 20%. Fíjese, que nunca podrá ser menor del 20%. Te da cabida de que puede ser más del 20%, pero por costumbre los jueces siempre te condenan al 20%. Te la compliqué más, pero es lo que te dice la ley. Te lo dice el artículo 193 de la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito. ¿Quién es el librador? El librador es la persona que tiene la chequera, es decir, soy yo. ¿Quién es el tomador, tenedor o beneficiario? Usted, Adriana. Yo le voy a dar a usted un cheque porque le compré un celular y te lo pago con un cheque. Usted es el tenedor, tomador o beneficiario. Yo le pago a la autoridad fiscal con un cheque. La autoridad fiscal es el tenedor, tomador o beneficiario. Ella lo deposita o usted lo deposita o vas al banco. El banco es el librado. El banco es el librado, al banco se le llama librado. Y el librado se rehúsa el pago, te lo rebota el cheque, te lo regresa.
Bueno, usted me va a demandar a mí el valor del cheque más un 20%. Hacienda me va a demandar a mí el valor del cheque más un 20%. Nada más que el fundamento jurídico para que Hacienda lo pueda hacer, aparte del 193 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, es el artículo 21 del Código Fiscal. Ya le entendí, entonces estaba confundida con quién lo daba y quién lo cobraba y quién se lo rebotaba, pero ya le entendí. Entonces, por ejemplo, usted me da un cheque a mí, que yo soy como la autoridad, ¿no? El tenedor. No, usted puede ser la autoridad si quiere, o puede ser Adriana. Usted y yo, una relación comercial, o sea, es una relación de acuerdo al artículo 75 del Código de Comercio. Usted me vende algo o usted me presta un servicio y yo le pago con un cheque, Adriana. Usted, el cheque no se lo pagan, usted me va a demandar a mí el valor del cheque más un 20%. Ahora, usted, Adriana, ¿es Hacienda? Bueno, yo se lo di a usted, Adriana, que es Hacienda o que es la Secretaría de Finanzas, Tesorería General del Estado o que es la Tesorería Municipal, y usted va y cobra ese cheque y rebota el cheque. Ok, entonces ya me quedó súper claro, maestro, gracias. Muy bien. María Luisa. Sí, profe, haga de cuenta que es una pregunta compuesta. El arancel, vendría siendo ¿qué tipo de tarifa? O también depende porque pues hay 3 tipos de arancel. A ver, ¿cuáles son los tipos de arancel? Está el ad valorem, que es de una cantidad que se le da. Y luego está el específico, que pues para mí es casi igual que el de ad valorem. Que pues es así, para cierto producto específicamente se va a tener eso. Y el mixto, que es una mezcla de los dos. Y luego también mi duda es porque, por ejemplo, ya ve que esto lo vimos que está en la ley de contribuciones. Y luego los tratados internacionales, pues de repente tienen como, bueno, no de repente, tienen una jerarquía mayor. Claro. Lo que pasa es que las contribuciones diferenciales, las contribuciones de tránsito, las contribuciones acabalatorias y los aranceles, es lo mismo, María Luisa. Son aquellas contribuciones que se cobran en las zonas fronterizas por la introducción de mercancías a nuestro país. ¿Cómo les llamó? Se me fue. Acabalatorias, diferenciales, de protección, de tránsito o aranceles. Ah, ok. Y luego, pues, mi pregunta de eso también es, cuando hay un tratado internacional, ¿se cambia el tipo? Porque, por ejemplo, está el TEMEC y luego hay otro que tenemos con Japón, que cada cierto tiempo va disminuyendo el arancel hasta que ya está exento. Así es, así es. Los aranceles se manejan, fíjese, yo se los comenté como en el capítulo 1 o 2 del libro, que les dije, todos los impuestos, todas las contribuciones son creadas por la Cámara de Diputados, menos los aranceles. Los aranceles son creados por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Inclusive les di el fundamento, les dije, es el artículo 89, fracción décima, en relación con el artículo 131 de la Constitución, ¿verdad? Y luego te vas al 76, fracción primera, segundo párrafo, y luego te regresas al 133 de la Constitución. Ese es el tratado internacional. Esos son los aranceles, el TEMEC. Gracias, profe. Ándile. Susana. A ver, profe. A ver, vamos a ver. Es que ¿Cuál es el problema, Susana? tenía 2 dudas. Ya no. Bueno, sí tengo. Bueno. La primera duda era muy fácil, de que mencionó, cuando estaba explicando lo de numerario, que se paga con dinero, con moneda nacional y con el precio de cambio, o sea, si es con extranjera, pues con precio de cambio del día anterior.
Pero mi pregunta era ¿por qué del día anterior? O sea, al final del día está más caro. Así lo dice la ley. Nada más. Lo que pasa es que mira, puede ser que amanezca más caro o amanezca más barato, como te puede beneficiar, como te puede perjudicar, Susana. Lo que pasa es que el anterior al cierre ya lo tienes. Es una base que ya tienes ya establecida. Yo creo que por eso lo toman. Realmente lo hacen por seguridad, porque ya ves que fluctúa de acuerdo al circulante. El valor de la moneda se da, es más, en la actualización, que yo le dije a las compañeras que no lo dieran y lo vieron, ¿verdad? Como quieran la actualización, te dice que es de acuerdo al valor de la circulación de la moneda. Entre más moneda circule, el valor del peso baja, o sea, se devalúa. Entre menor moneda haya circulante, el poder del peso es mayor, ¿verdad? Tiene más poder adquisitivo, ¿verdad? Ok, ya entendí. ¿Qué otra duda era la que tenías y ya no tienes? Que sí, todavía la tengo. Sobre el capital improductivo, ya ve que decía en el libro que son valores que están como acumulados y reservados. Nada más se les impone, o sea, un impuesto a esos valores de que una sola vez, o se les está poniendo constantemente porque siguen acumulados ahí. No. Las empresas tienen un capital improductivo que se llaman acciones o capital de resaca. Ese es el nombre que se le da. Es aquel que se utiliza precisamente para las contingencias que se tienen para el efecto. Permítame tantito. ¿Qué ha habido? ¿Cómo amaneció? Buenos días, bien, ¿qué dices? Dándole lata rapidito. Oiga, me está hablando una hermana del jefe, que si pudo tramitarlo el permiso. Andan ahorita ahí tramitándolo ya, porque lo van a sacar en ingeniería vial, el permiso. Inclusive también están con los de protección civil por los riesgos que puedan haber. Es probable que me lo entreguen para la 1 de la tarde, o sea, para poder hacer la maniobra a la 1 de la tarde. Yo le marco ahorita en una media hora o una hora, le estoy marcando. Perfecto. Inclusive ayer lo comenté por ahí con el señor Darío y le dije, queda abierta a la hora que sea, porque estos cuates a fuerzas quieren que les diga a qué horas va a entrar la grúa aquí a la colonia para poner la viga. Entonces, me dijo el señor Darío que sí, dijo, a la hora que tú determines, en esa hora lo hacemos la operación. Le dije, sí, porque hay que establecer a fuerzas una hora. Entonces, vamos a establecer como por regla general a la 1 de la tarde. ¿Verdad? Pero yo ahorita le confirmo. Gracias, señor. No, al contrario. Bye, bye. Disculpen, muchachos. ¿Me decía Susana? Sí, estaba hablando sobre los accesorios, las acciones o el capital de resaca que tenía. Ese capital de resaca o ese capital improductivo es el que sirve para cuando tu empresa anda mal puedas amortizar la pérdida del capital social. Es lo que nosotros le llamamos reserva legal. Todas las empresas deben de constituir por lo menos, Susana, una quinta parte del capital, es decir, el 20%. Eso es una obligación que tienen. Y a ese capital se le llama improductivo. Gracias, profe. No sabía. Sí, viene la ley de títulos de operaciones de crédito y sobre todo la ley de sociedades mercantiles como una obligación que tienen las sociedades. Se llaman acciones o capital de reserva. Se llama reserva. Carlos Emiliano. Sí, profe. Yo nomás, no es como una duda como tal, pero quería saber si está en lo correcto. El pago de especie es como por decir cuando una empresa le presta un coche a su empleado para que esté moviéndose para hacer su trabajo y también lo use, es como uso personal. Y también, por decir, si tiene un sistema de transporte para llevarlos a la empresa. Eso es el pago en especie, ¿no? No, esas son prestaciones. Son prestaciones.
son prestaciones en especie que un trabajador puede recibir. No es un pago en especie, es una prestación. El pago por especie es cuando usted le paga a alguien en forma diferente al dinero la obligación que se tiene. Ahí es una prestación y esas prestaciones, si son diarias, son acumulativas a tu salario. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, ya se nos venció el tiempo. Estamos ya en el minuto por dos cositas que me pasaron. Bueno, una y ahorita la llamada esta. Ahí les pido una disculpa. Tuve que salir porque ya hay una construcción aquí frente a la casa de ustedes que estoy realizando, muchachos, y llegaron por ahí unos inspectores a poner gorro. Hay permiso de todo, pero pues tienes que salir de ahí a ver, ahí les pido una disculpa. Pero bueno, aquí estoy. Vamos a dejar pendiente la actividad que se tiene para este capítulo y vamos a avanzar al capítulo 13 y 14 regresando de clases. Los exhorto, muchachos, ya para finalizar, que hagan sus trabajos, empiécenlos a hacer, aprovechen el tiempo. Me topé, no con ustedes, me topé en otro grupo con dos personas, una de ellas que lo hizo incompleto. Le faltaron 2 capítulos y le faltaron todos los mapas atrás, todos los mapas conceptuales. Le puse 0, indiscutiblemente. Ponerle 0 significa que está reprobada, que está en tercera oportunidad. Y hubo otra que me puso una liga. Entonces, pues yo le pico a la liga y no me sale nada, ¿verdad? Y luego me dice, no, es que no pude escanear y que no sé qué, y que yo le tomé fotos y que le mandé un link. Yo no voy a ver fotos ni voy a ver link. Yo creo que fui claro siempre en cómo lo deben de hacer. Entonces, empiécenlo a elaborar para que no se les vaya a complicar. Es algo muy sencillo, es una lástima que por algo tan sencillo echen a perder su semestre. Tengan felices vacaciones, cuídense mucho. Los dejo porque sé que tienen clase con otro maestro y estoy a sus órdenes. Yo voy a estar aquí en la ciudad, no voy a salir de vacaciones. Dios quiera, no se les ofrezca nada urgente, ¿verdad? Pero pues si se les llega a ofrecer algo, Dios no lo quiera, ya saben que tienen un compañero o un amigo con el que pueden contar. Y cualquier duda que tengan sobre los temas o sobre lo que están estudiando, estamos en contacto. Yo voy a estar trabajando en el despacho y estoy a la orden de todos ustedes. Cuídense mucho. Un abrazo y Dios los bendice a todos. Felices vacaciones. Muchas Gracias, profe, igualmente. Igual, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. ¿Quiere que le mandemos, Cuídense. ¿quiere que le mandemos una presentación por correo o por mensaje en Teams? Más digesta. ¿Prefiere que le mandemos la presentación del capítulo que dimos hoy por correo o por mensaje de Teams? No, mándenmelo en el correo del Teams, en el correo del Teams, no en el general del grupo, hija, en el personal. Se mete usted hacia el personal y me manda. Sí me entiende cómo va. Sí, profe, muchas gracias. Que tenga bonitas vacaciones. Valeria, felices vacaciones. ¿Verdad? Pequeños demonios de este grupo, los voy a extrañar.